que se usa para el bombo es el Beta 81, ¿no? Sí. Y hay otros, o sea, unos yo me acuerdo cuando... No, 81, creo que es 91, ¿no? O 91, bueno. 91. Para que veas que ya tiene rato que no los uso, No, pero a lo que me refiero es que si los usáramos constantemente, tal vez podría recordar la sensibilidad porque estoy trabajando mucho con ellos, ¿no? Entonces, es importante hacer conciencia porque le decía la otra vez yo a un chico, imagínate que tú uses un micrófono de una marca y un modelo, y si tú sabes la sensibilidad, podrías saber más o menos por dónde usas más la ganancia para tu artista, ¿no? Y eso te da también noción técnicamente de cómo estás mezclando, aunque obviamente en la mezcla sabemos que te debes olvidar de todo esto y simplemente sentir lo que estás haciendo, ya no estar mezclando y decir, miércoles, estoy no sé cuántos decibeles le subí, no. Ahí es mezcla, sé libre en tu arte. Sí, pero también hay que empezar a ver las cosas técnicas, Oscar. O sea, que tu base tenga un fundamento. Es que lo subjetivo es horripilante, ¿no? Entonces, esta información ayuda a que deje de ser subjetivas cosas, ¿no? Y que le dejes lo subjetivo cuando ya le toque tiempo, pero si no eres consciente, a lo mejor un día no vas a saber realmente qué ganancias estás usando en promedio ni otro, y esto puede ser información súper valiosa para tus siguientes eventos. Claro. Tener el trabajo previo de qué ganancias son las que uso normalmente, a qué distancias y cómo me funciona, pues implica que el arte lo puedas desarrollar después mejor, ya no te preocupas por esa parte técnica. Uh-huh. En la parte intermedia, Ever, donde tenemos justamente aquí las consolas, efectos, amplificadores también pueden entrar, aunque nada más en la sección de entrada. Pero hablando de la ganancia, pues ya sabemos que es una relación de salida sobre entrada, ¿no? Aquí podríamos voltaje de salida entre el voltaje de entrada y podemos ver la ganancia en decibeles. Pero nuevamente, entre estos valores está el nivel que vamos a trabajar y pues hay que saber cuál es el máximo, en dónde estás trabajando tú, para saber que estamos en un nivel sano, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, escucho a chicos decir que del tope máximo de nivel que te da una consola es mejor estar, no sé, 12 decibeles por abajo o 18 decibeles por abajo. Entonces, si llevamos esto a una relación lineal, puedes darle más sentido a lo que estás haciendo, porque 12 decibeles menos, o sea, menos 12 decibeles, implica ir 2 veces menos 6 hacia abajo. Y el menos 6 es una relación de la mitad. Entonces, si voy 6 decibeles hacia abajo es la mitad de donde estaba. Y si voy otros 6 es otra vez la mitad de ese valor, que es la mitad de la mitad. Y entonces tendría 0.5, que es la mitad de un valor unitario, y luego 0.25, que es la mitad de 0.5. Y si me voy a 18, estamos hablando de otra vez la mitad. Y si voy hablando de otra manera, diría, estoy con 12 decibeles a una cuarta parte del valor, porque es la mitad de la mitad. Y si voy a menos 18 decibeles, estoy a una octava parte del valor. Entonces, si, por ejemplo, tú siempre estás trabajando en una mezcla con 18 decibeles de headroom, estás trabajando el voltaje en general a una octava parte. Y ahora, la verdad es que me dije, pues, quiero corroborar eso, pero estoy haciendo 1 entre 8, casi estoy seguro que es así. Igual, 1 dividido de 8... a esto le aplico el logaritmo y lo multiplico por 20 y me debe dar 18 decibeles. Y sí me dio 18 decibeles. Entonces, hablar de estas cosas y relacionarlas en términos lineales y logaritmos debería ser como hablar otro idioma, ¿no? Estoy hablando puedo hablar en inglés, puedo hablar en español, o puedo hablar en francés, y puedo hablar en español. Es trabajar en esto. Y como nosotros nos dedicamos técnicamente a trabajar con sistemas, y los logaritmos son parte de esos sistemas, pues deberíamos hablar ese lenguaje también. Claro, pero hay que considerar otras cosas también, Oscarito. Haz de cuenta que el menos 18 equivale al 0 BUs en una escala de los búmetros que teníamos antes. Uh-huh. Ajá. Y por otro lado, va a haber máquinas a las que hacer la sumatoria de todas las señales, de todos los canales,
a la hora que tú estás yéndote a todo el full scale, o sea, que quieres que salga como cero, le va a costar mucho trabajo hacer esa sumatoria de todos los canales al máster. ¿Ves? Uh-huh. Que es donde les duele a muchas consolas, ¿no? Hacer esa sumatoria les duele mucho. Y si te vas con un nivel más tranquilo, pues les vas a ayudar un tanto a esas máquinas que les cuesta trabajo hacer ese tipo de proceso. Y es necesario, o sea, lo que digo es ser consciente de dónde estás, no claro. que no se haga, porque tú tienes que tener ese headroom definitivamente, o sea, no puedes dejar sin nada encima, ¿no? Solo que el ser consciente de en qué posición estás, pues es más información al final. Claro, pero te comentaba esto porque hubo momentos, sobre todo en lo análogo, en donde tratabas de irte lo más arriba posible, ¿no? Pero era otro proceso, ¿no? Ahorita en lo digital, pues tienes que tener mucho cuidado con lo que haces con tus señales. Nada más, ¿no? Claro, sí, llevarlo a ese ámbito. Y pues fíjate que una anécdota en ese sentido, como dices, de las cosas analógicas, ¿eh? Un día yo estuve haciendo un análisis mental que quise llevarlo a la realidad y sentí frío, pero la verdad es que era una cosa bien taruga, porque al final, fíjate que yo un día trabajando como técnico dije, oye, ¿qué pasaría si pongo un tono el canal 1 y luego ese tono lo puedo copiar al 2 y lo puedo copiar al 3, al 4, al 5? Entonces yo decía, si pongo todos los canales con el tono, voy a sumar un montón de nivel y el valor que me acuerdo que me daba en ese análisis en aquel entonces decía, pues voy a dañar la consola, y es parte de lo que estás diciendo. Y llegué muy preocupado, me acuerdo que a un show, diciendo, o sea, no lograba comprender todo eso, ¿no? Y claro. ¿Nunca lo hiciste? Sí lo hice, pero no con todos los canales, pero era una analógica, no digital, que acá ya tenemos más reserva dinámica o más rango dinámico en medio, pero no era una analógica, y lo hice con pocos canales y comprobé que iba subiendo el nivel, lo cual me espantó más. Uh-huh. Pero cuando llegué con un operador, que ahora no recuerdo quién era, le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Pues sí, dime. Le digo, mira, es que estuve pensando en que si tú sumas una onda senoidal en todos los canales, pues el nivel que te va a dar al final es enorme, y ya sea el grupo, ¿recuerdas que antes usábamos que asignale un grupo o la salida, pues va a explotar, va a pasar algo porque es mucho el nivel? Y me dijo así algo como, pues no seas güey, o sea, no todos los instrumentos están tocando al mismo tiempo, o sea, las señales son diferentes y demás. Dije, bueno, ahí dije, pues tiene mucha razón. Aunque yo también pensé, aún así, aunque sean señales que ahora reconozco que serían no correlacionadas, pues van a ir sumando y sumando, ¿no? No igual que si fueran correlacionadas y estando en fase, pero también hay una gran suma, y eso es lo que hay que manejar bien. Claro. Y pero sí me acuerdo de esa anécdota. Dije, pues qué tal hubo yo que pensé que iban a sumar igual, pero pues son señales no correlacionadas, pero al final sigue habiendo una gran suma. Y ahora yo leí, Ever, a ver si tú te acuerdas, que algunas consolas analógicas de hecho tenían lo que llamamos a veces en electrónica los rieles del voltaje, para que puedan llegar a más amplitud, que tenían valores de voltaje muy alto en algunas etapas ya donde se congregaban muchas de esas señales, ¿no? Que ahora ese análogo sería como el tener más rango o más punto flotante en las consolas, ¿no? Pero bueno, creo que ese es otro tema. Sí. Pero es importante señalarlo. Te digo, si haces ese experimento de la señal correlacionada y lo vas sumando, te vas a dar cuenta cómo en determinado momento llegas a la distorsión, ¿no? Y lógicamente pueden decir, bueno, pues es que no es correlacionado, no sé qué. Pues de todos modos el sonido, cuando para ciertas máquinas no logras que sea bonito y lo notas, o sea, si tú con una máquina pones el bombo solito y dices, wow, el bombo está muy bonito, y a la hora que está con todo el grupo ya no tienes ese sonido.
¿no? Eso es lo que lo afecta en su sumatoria, que no logra procesar la máquina, ¿no? O sea, sí se perjudica la señal. No al grado de que fueran 20 bombos, ¿no? Pero sí, de todos modos, la suma de todos los sonidos sí causa un problema. Y por eso, pues, muchas veces existen las sumadoras externas, ¿no? Wow. Esto que me acabas de decir es nuevo para mí, de sumadoras externas. Sí. Bueno, luego me tendrás que decir de eso. Oye, yo lo que sí recuerdo es que, y quizá lo voy a mencionar porque, como decía hace rato, yo nunca he usado la fórmula de 10 logaritmo de no sé qué, pero habría que ver. No, voy a decir una tontería, mejor no lo digo. No, porque lo que estoy tratando de ver es la suma de señales correlacionadas, pero no tendría que ver con potencia tampoco. Se suele decir, bueno, sí con la fórmula, no con potencia, pero sí con la fórmula. Suele decirse que cuando tú sumas dos señales no correlacionadas, el promedio está subiendo como unos 3 decibeles. Pero es tan complejo, pero sumas. Estás sumando más. Tiene que ser. Fíjate que esa plática la acabamos de tener y no quise ponerme loco. Pero tiene que ser como ruido rosa, ¿no? Para que tengas -3. Porque si son 2 tonos, va a depender de cómo caiga una y otra en fase, ¿no? A la hora de que generes las 2 señales, si yo prendo una en un momento y la otra en otro momento, no garantizas para nada que estén, o sea, que siempre vayan a caer igual, ¿me explico? Es complejo la suma, ¿no? Es muy compleja porque va a depender de eso que dices, o sea, de la fase, de la amplitud, del momento, de las frecuencias, y sí, va a ser totalmente complejo. Ahí no. Con ruido rosa o con ruido blanco, que son señales así como uniformes, ahí sí te creo. Pero con un tono, no. No, ahí va a ser muy aleatorio. Uh-huh. Sí. Habría que hacer todos esos ejercicios para encontrarle, pero como dices, o sea, es más aleatorio el resultado ahí. Con tono, sí. Con tono, sí. Ok, bueno. Con tono no correlacionados, ¿no? O sea. Pues sí, bueno, al tener diferente frecuencia ya. No, aunque sea la misma frecuencia, o sea, ya lo hice, te digo, porque ya sabes que si me da curiosidad lo hago. O sea, dices la misma frecuencia con diferente fase. La misma frecuencia con diferente generador. Oh. Ajá. O sea, poner 2 generadores, prendes uno, luego prendes el otro, y lo prendes y apagas otro, y vas a ver cómo varía. O sea, claro. porque me imagino que cuando lo prendes ahí arranca, ¿no? De 0. Entonces te estás encontrando diferente momento. Claro. Por esa razón con los tonos no puedes decir que suma. Puede llegar a sumar menos. En una coincidencia, a tener -3, pero es coincidencia. Ajá. ¿Sí? Pero también puede llegar a menos para abajo, ¿no? Sí. Menos para abajo, porque si le atinas justo a la cancelación, ¿no? Justo claro. Que lo prendes después de 180 grados del primero, pues ahí vas a tener la cancelación, ¿no? Ahí ya valiste. Sí, súper aleatorio. No, ahí olvídate. Pero es divertido las cosas. Entonces, esto es en el ámbito de esa sección media donde vale la pena analizar las ganancias que se usan. Igual en los ecualizadores, estás subiendo, estás atenuando. En fin, hay mucha tela de dónde cortar por acá. Bien. Y en el ámbito de sistemas, se ve, pues también hay bastante tela de dónde cortar, porque ya hablamos de, puede ser la salida de los amplificadores llevados al altavoz, pero del altavoz llevado al aire, y en el aire pues estamos nuevamente en un ámbito donde pues ya estamos a merced de la física en ese ambiente, ¿no? Y nos gobierna el 20 por logaritmo de la relación de la diferencia de pascales o diferencia de distancia. Y justo aquí, solo a manera de motivar al estudio de hacia dónde van los decibeles, pues podemos ver estos ejemplos en donde tienes un sistema line array extrañamente muy bajo o a esta altura, o extrañamente ya muy alto, ¿no? No son ejemplos que yo podría citar por una aplicación en particular, simplemente suelo hacer ejercicios llevando los extremos para que sea más claro a cuál es la tendencia en ese sentido. Entonces, si estoy muy bajo, la distancia que tengo de las cajas más altas que apuntan a la mayor distancia, con relación a la distancia de las cajas más bajas a la menor distancia,
crece. O sea, ¿cuántas veces cabe esta línea naranja en la línea morada? Pues muchas veces. Y esa relación de distancias nos la podemos llevar a decibeles. Si fuera, por ejemplo, una cuarta parte, estamos hablando de una diferencia de 12 decibeles, por hablar de esa relación. Pero si hablamos de una décima parte, es decir, que esta sea, no sé, 10 metros y el otro sean 100 metros, yo sé que no son aquí esas distancias, pero solo por poner ejercicio, pues hablamos de una relación de 20 decibeles. Y esos decibeles son contra los que tú vas a trabajar el diseño, porque estás contra la naturaleza. Al ir elevando más el arreglo, aquí ya exageré de plano la altura, vemos que las distancias se van acercando una a la otra. Entonces la diferencia por distancia en decibeles va disminuyendo y te da una mejor oportunidad de diseñar. Pero esto no implica que ustedes deban poner el arreglo ahí arriba, porque ahora pierdes otras cosas, ¿no? Ganas en términos del diseño, del acomodo de los ángulos para impactar a estas personas, pero pierdes totalmente en la imagen y pierdes totalmente en la potencia, en el nivel en el ejercicio de generar energía por la distancia, y pues también tienes más superficies de impacto antes de llegar a la audiencia. Entonces, por muchos lados esto no es conveniente. Hay que buscar, como mucho en la vida, un punto promedio para que se genere un buen balance. También, ¿qué me dicen a la distancia de un altavoz? Puedes medirlo a 1 metro, y si te vas al doble vas a perder 6 decibeles. Y si te vas a 1.4 veces, que es la raíz de 2, vas a perder solo 3. O si te vas a 10 metros vas a perder 20. Y todo esto viene de esa relación que estuvimos analizando. Y viceversa, si me acerco al 70% de la distancia, que sería 70 centímetros, hablo de si esto fuera 1 metro, pues obviamente tendría yo 3 decibeles más, ¿no? Y hay algo muy interesante que les pido hagan el ejercicio mental a los que nos vean después, que es: busquen la idea de, si me voy a la mitad de esta distancia, pues ganaré 6 decibeles. Y sigan buscando ese comportamiento. Si me voy luego a la mitad de esa distancia, vuelvo a ganar 6. Y si voy a la mitad, vuelvo a ganar 6. Y si voy a la mitad, vuelvo a ganar 6. Ay, perdón. Entonces va a llegar un momento, este es el que ya vimos hace un ratito, va a llegar un momento en donde quizá ya no te puedas acercar más, aunque en el ámbito de la física y el análisis con aproximaciones raras, dicen: tú nunca vas a llegar a un lugar, siempre podrás estar a la mitad, la mitad y la mitad y la mitad y la mitad, siempre va a haber una mitad. Pero bueno, sabemos que no puede existir un nivel de presión sonora que crezca infinitamente en la cercanía de un altavoz. Hay un comportamiento errático que pues hace que no suceda de esa manera. Entonces, bueno, esta ya la vimos, que es la relación de las referencias, y este es otro ejercicio de donde me voy a permitir hacer escape aquí. Me voy a permitir quitar esta sección, y también un segundito más, voy a quitarlo de en donde están los comentarios, presenter notes, para que se vaya lo de abajo y me quede esto un poco más grande, porque aquí lo que quiero traer a la mesa es algo que ya estuvimos platicando. Tenemos una distancia que va de aquí a la parte alta de esta sección de gradas y otra distancia que va de aquí a acá. Entonces, la relación de esa distancia, si esta, digamos, fuera X en la distancia y esta fuera un medio de X, pues tenemos una relación de 2:1 en las distancias, y eso habla de una relación de 6 decibeles. ¿Qué implica? Que si tú estás en esta posición aquí y te mueves hacia acá, vas a ganar 6 decibeles, hablando por ejemplo de las bajas frecuencias, que son ómnias. En las altas frecuencias a lo mejor tienes la suerte de tener un altavoz súper directivo y a lo mejor no tienes ninguna diferencia de nivel en altas frecuencias de aquí a acá. Imagínate que fuera ese el caso, que tú dijeras: mira, si tomamos en cuenta, déjame ver, free aquí, tomamos en cuenta todas estas zonas que estoy remarcando ahora en una especie de sonoridad rara, y les digo, en alta frecuencia no tenemos diferencia de nivel, yo diría: genial, eso está fabuloso. ¿Por qué está fabuloso? Porque de esa manera yo voy a mantener el nivel de las altas frecuencias igual, y cuando me acerque lo único que voy a ganar son decibeles en las bajas frecuencias, y esto finalmente va a ser equivalente a tener una respuesta en donde la diferencia, quizá, no sé, sea que en los agudos tengas una diferencia de 6 decibeles, y eso es como estar fuera del eje, ¿verdad?
Pero si borro esto y tú tienes una diferencia de nivel de aquí a aquí y luego de aquí a acá, pues vas a tener más caída en los agudos. Y eso desafortunadamente va a hacer que cuando te acerques y cayeron mucho los agudos, tengas mucho más aumento en los graves. Y eso no va a ser nada conveniente. Entonces, bueno, este es un pequeño análisis de las aplicaciones que pueden encontrar en los decibeles, en este caso en la distancia que podemos analizar en el ejercicio. Entonces es algo súper importante que hay que poner en contexto, ¿no? Eso mismo se viene representando acá, donde en términos de colores, si incluso hago un acercamiento más o menos a esta zona, van a poder observar lo mismo. Como dije hace rato, imaginen que yo estoy aquí y me muevo hacia acá. Si alcanzan a apreciar, casi no estoy cambiando de color, estoy en un mismo color, indicando que el nivel de presión sonora se ha mantenido aquí. Y conforme me acerqué, si la distancia, digamos, del altavoz acá fuese X y la distancia del altavoz hacia acá fuese X entre 2, es decir, la mitad, nuevamente tengo una relación entre ellos de 6 decibeles por la relación de distancias. Entonces, los graves que son omnis van a tener más nivel aquí abajo que aquí arriba. Tu mejor apuesta, en este caso, es mantener el nivel de los agudos en toda esta región, haciendo como ya puse por acá esta respuesta, iguales agudos. Y conforme te vas acercando, tú vas a aumentar los graves. Y entonces vas a tener más graves y menos agudos. Pero esta relación, ojalá y no rebase de los 6 decibeles. O sea que es al revés. Que entre estos dos lo que tú puedas tener son 6 dBs y no más. Porque si tienes más, pues imagínate el ejercicio de tener, por ejemplo, menos agudos también, y luego tienes más graves, pues la diferencia de graves a agudos va a ser mayor a 6 decibeles y ya no va a sonar bien. Entonces, son detalles que hay que cuidar, y en esto está involucrado también los decibeles. Y como ven, pues estoy dedicándole más a la parte final del recorrido del sistema, porque es en donde yo trabajo, ¿no? Por eso tengo más conocimiento en esa sección, digamos, o noción. Y lo mismo pasa por acá. Este es un pequeño análisis que me puse a hacer para determinar las diferentes posiciones que tendrías o que podrías llegar a tener para siempre mantener una relación en donde esta distancia fuese del doble de esta. Entonces puedes ubicarla en cualquier punto de esta curva. Y ese análisis ahora solo es un pequeño modelo en donde yo puedo leer una tabla, no escribir valores, pero me falta hacer ese trabajo para que pueda ser un poco más interesante. Pero bueno, yo leo la tabla y sé en dónde poner un altavoz para que tengas esta relación como máximo. Y pues viene a lo mismo, relaciones de distancia y esas cosas. Lo mismo puede pasar, esto ya lo vimos, en un auditorio, ¿no? Tienes una distancia como tiro máximo, una intermedia y una inicial. Pues está el público en las primeras filas que va a cubrir el sistema, y puedes ir viendo la tasa de distancias entre esta y esta, por ejemplo, y puedes encontrar los decibeles contra los cuales vas a estar peleando, porque si piensas que acá hay 74 metros y aquí hay 38, su diferencia de la posición más alta a esta posición pues es de 15 decibeles. Entonces, ¿cómo vas a atacar ese diseño? Son distancias. Esto, como dije, ya lo vimos. Y este es otro ejercicio, donde simplemente puedes analizar la atenuación que va a tener esta caja, o más bien esta, relativo a esta otra, por simplemente diferencias en la distancia. Aquí estoy marcando una mirilla que es el centro de estas circunferencias, y marco es más, lo puedo, iba a decirte, imagínense marcar la distancia, porque lo puedo hacer aquí. La distancia de aquí a ahí es el radio de esta circunferencia, y de aquí a aquí es el radio de esta, y pues esas diferencias de distancia me pueden decir cuál va a ser la atenuación, sabiendo que a lo mejor estamos teniendo el mismo nivel de ganancia. O puedo saber la atenuación por parte de cada caja a ese punto, y aparte de la atenuación puedo saber también el tiempo, y puedo hacer un análisis no nada más a esta distancia, sino a muchas más distancias, y volverte loco con eso, ¿no? Luego uno alucina con hacer esos ejercicios. Otro ejemplo más sería
este caso en donde tengo un sistema visto desde la parte superior y puedo observar que el tiro de este sistema va aquí y el tiro de este sistema va acá. Si digamos esta distancia, que no sé cuál sea en metros, pero le puedo marcar 1x como referencia, a lo mejor esta distancia es 0.9x y 0.9 es el 10% menos de 1. Entonces aquí tendré que bajarle, si tengo la misma cantidad de cajas hacia acá que hacia allá, tengo que bajarle un decibel. ¿Ok? O quiero imaginarme que modifico un poco esto y digo, no, mira, el tiro de este sistema es por acá, el máximo. Pero ahora, fíjense que el lugar viene así y ya no es como lo estamos viendo, tiene esta forma. Entonces, este sistema tiene que cubrir a menor distancia. A lo mejor esa menor distancia, pues quiero alucinarme en pensar que sea, si esto es 1x, esto es la mitad de esa distancia. Entonces, esto significa que si tengo las mismas cajas, le tendría que bajar 6 decibeles por la relación de distancias. O poner un sistema que sea 6 decibeles menos potente para cubrirlo. O sea, la tela que tenemos en el ámbito de decibeles es muy grande y podemos cortarla de muchas formas. Otros ejercicios, los últimos, lo prometo, es pues qué pasa con la ecualización, lo mencionamos hace rato. Tú tienes ganancia, qué pasa con las pendientes de transición, por ejemplo en este caso, en este filtro U-shaping, pues tienes decibeles de atenuación. Entonces todo se está moviendo en decibeles, igual que los filtros de pasa bajo, los filtros pasa altos, las pendientes de los filtros vienen en órdenes y esos órdenes van en atenuación de decibeles por octava que te vas moviendo en el caso de los low pass hacia arriba o por octavas que vas moviéndote hacia abajo en el caso de un high pass, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver. ¿Qué me dicen de las distancias que puedes observar en una imagen como esta, en donde tienes un sistema principal por acá en las pantallas, tienes sistemas de cobertura de retardo o de relevo, en donde, bueno, tú puedes decir, el sistema principal tiene que cubrir a estas zonas bajas de las gradas y ahí también va a cubrir el sistema de delay. Entonces, ¿qué características en capacidad de potencia deberían tener estas cajas para poder darle la energía y trabajar bien con el sistema principal que viene desde atrás? ¿Y a qué distancia máxima los puedo alejar o acercar? Porque pues depende de qué potencia tengan en estas cajas y muchas otras implicaciones, por supuesto. Un ejercicio más que es bastante interesante es la interacción entre cajas, donde aquí podemos observar que está la caja A, la caja B, nos indican que la caja A no ha sido atenuada, pero la B ha sido atenuada a 6 decibeles y nos indican que va a ser medida aquí y acá. Y quiero que este ejercicio lo llevemos en el ámbito de las bajas frecuencias. Hablemos de 100 ciclos, o 80 ciclos, o 60 Hz, no sé. Si estoy, por ejemplo, aquí y quiero medir solamente A, pero después quiero medir solamente B para ver cómo me llega en el ámbito del nivel, yo diría, mira, A me llega con un nivel de presión sonora que voy a normalizar a 0. No sé cuánto me llegó, pero yo digo que A me llega a 0, que tiene una correspondencia lineal de 1. Y B, ¿con qué nivel me llega? Pues de entrada, B me va a llegar con 6 decibeles de atenuación. Y luego dice, aunque hables de bajas frecuencias, ahora quiero llevarlos a qué pasaría más hacia las altas frecuencias, porque dice aquí que hay un solapado del 50% y eso está indicando una atenuación de 6 decibeles en el solapado. Entonces ya en el rango de frecuencias medias o altas, por este solapado, podríamos llegar a tener todavía una atenuación más por ese solapado y aumentar esa atenuación a lo que vienes ya arrastrando de la atenuación que le pusiste al altavoz B. Entonces puedes encontrar un análisis de cuánto vas a tener por acá. Y en algunas frecuencias puedes tener 6 decibeles porque le bajaron nivel a la caja y 6 decibeles más por el solapado, que dice que esta caja pues obviamente estás saliendo un poco de la cobertura, por eso hablaba de frecuencias medias altas, y vas a bajar otros 6 decibeles y en total tienes 12 decibeles de atenuación, que es 0.25 lineal. Y lo mismo, puedes hacer el análisis aquí, en donde si estuvieras a la misma distancia,
y no le bajaras 6 decibeles, pues tendrías el mismo nivel que tienes con A, pero aquí estás en el eje de B. Solo que le has bajado 6 decibeles, entonces pues ahora tendrías menos 6 aquí. Y si te vas a la mitad de la distancia, ahí está la relación de distancias, te vas a la mitad, ganas 6 decibeles llegando a 0. Entonces tienes 0 por parte de B porque estás en el eje. Y de parte de A aquí, tendrías, por distancia me acerqué a la mitad, gano 6. Pero por el solapado me alejé hacia acá y caí 6 decibeles. Entonces tengo en total 0 decibeles. Entonces esa estrategia de suma en las bajas frecuencias o en las medias o en las altas la podemos analizar también de acuerdo a la diferencia de la distancia. Y lo mismo aplica en el ámbito de un relevo bajo un balcón. Este es un micrófono, sistema principal, este es el retardo, esto es una extensión del retardo para ver lo del ajuste de tiempo. Pero bueno, en términos de lo que estamos hablando en decibeles, pues si esta caja cubre o tiene una distancia al micrófono de 1/10 parte, o no, 1/10 va a ser mucho, vamos a poner 1/8 parte, es decir, la distancia de aquí a acá es X y de aquí a acá es una octava parte de esa distancia X, pues si fuese el mismo altavoz como se muestra en la imagen, tendrías que bajarle cerca de 18 decibeles de atenuación. O podrías usar una caja que naturalmente tenga una capacidad de potencia relativo al main de 18 decibeles menos y te sale más barato. Pues todo eso viene. Y pues la última que ya vimos fue en el ámbito de la distancia, que fuiste viendo cómo al ir moviéndonos a más distancia iba cayendo, pero puedes hablar con propiedad y decir, mira, si aumentas el 10% vas a caer 1 decibel, hablando de una medición en el eje y no hablando de un line array, porque en un line array, entre más lejos estés, te cubren más cajas tratando de sumar más energía y ya no va este comportamiento. Pero si fuese una sola caja en su eje, va a ir apareciendo esta situación. Y pues bueno, básicamente esa es la parte que había yo preparado el día de hoy para la charla con todos los que nos están y nos van a ver. No sé, ¿qué te parece? Muy bien, Oscarito. Pues, oye, Oscar, pues muchas gracias. Gracias por compartir. Un gustazo. Y pues dejemos ahí pendiente esa ficha para las siguientes veces. Ahí que nos digan qué podemos mejorar y demás. Y un placer, Eve, como siempre. No, hombre, sabes que estás en mi corazón, Oscarito. Vale. Órale, pues cuídate. Bueno. Nos estamos viendo muy pronto. Un abrazo. Órale, adiós. Bye, gracias.